La fuente del conocimiento, educación, sabiduría y aprendizaje. Cuando vemos el mundo, es fácil perderse entre tantísimas culturas, tantísimas creencias. Pero, ¿y si dijéramos que 3 de las religiones más influyentes de la historia, el judaísmo, el cristianismo y el islam, en realidad vienen del mismo sitio? Pues sí, hoy vamos a tirar de ese hilo para descubrir esa raíz común. Venga, vamos al lío. A simple vista parecen muy distintas, ¿verdad? Cada una con sus tradiciones, sus libros sagrados, pero ¿y si tienen un origen compartido? ¿Cuál puede ser ese punto en común que une la fe de miles de millones de personas en todo el planeta? Pues la respuesta es, en esencia, una historia. Una historia de familia que se remonta a miles y miles de años y que empieza con una sola figura en una tierra que se convertiría nada menos que en la cuna de civilizaciones. Y aquí tenemos el término clave para entenderlo todo: religiones abrahámicas. Así es como se conoce a este grupo de fes, y el motivo es muy sencillo. Todas apuntan a una única figura fundacional: a Abraham. Así que, para entender el árbol, primero tenemos que conocer el tronco. Hablemos de ese patriarca compartido. Y para que nos hagamos una idea de cuándo pasó todo esto, estamos retrocediendo unos 4000 años. O sea, no es historia antigua, es que es historia antiquísima. ¿Pero quién fue Abraham exactamente? Bueno, para estas 3 religiones es muchísimo más que una figura histórica. Es un patriarca, es un profeta y sobre todo, y esto es clave, es el gran defensor de una idea que lo cambió todo: el monoteísmo, la creencia en un único Dios. Y es aquí, en su propia familia, donde la historia se empieza a ramificar, porque Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y sus descendencias marcan el comienzo de 2 caminos distintos, que, con el tiempo, darán forma al futuro religioso de buena parte del mundo. Muy bien, pues vamos a seguir primero la línea que desciende de Isaac. De este linaje nace el judaísmo, que es la más antigua de las 3 religiones. Su historia, que está recogida en la Torá, no solo habla de Abraham, sino también de otras figuras clave como Moisés, que por cierto también son profetas muy respetados tanto en el cristianismo como en el islam. Y de esta misma línea familiar, unos siglos más tarde, brota la siguiente gran rama: el cristianismo. Claro, el cristianismo no aparece de la nada, nace, históricamente, del propio judaísmo. Toda su aparición está ligada a la vida y a las enseñanzas de su figura central, que es, por supuesto, Jesucristo. Y esto es muy interesante porque aquí se ve perfectamente esa conexión. El cristianismo no es que rechace las escrituras judías, ¿qué va? Las incorpora como lo que llama el Antiguo Testamento, y a eso le añade su propia colección de textos, el Nuevo Testamento. Así que su libro sagrado, la Biblia, es a la vez una herencia y una novedad. Perfecto. Pues ahora volvemos al tronco principal del árbol, para seguir la otra gran rama, la que parte de Ismael. Según la tradición islámica, es de la descendencia de Ismael de donde surge el Islam. Esta fe venera a Abraham como un profeta fundamental que, de hecho, restauró el monoteísmo original y considera a Mahoma como el sello de los profetas, o sea, el último mensajero enviado para guiar a la humanidad. Ojo que, como pasa en casi todas las grandes religiones, el Islam no es un bloque monolítico. Dentro hay distintas corrientes. Las 2 principales son la suní y la chií. ¿Y por qué se separaron? Pues en su origen por un desacuerdo sobre quién debía ser el sucesor del profeta Mahoma. Como se ve aquí, la inmensa mayoría de los musulmanes del mundo, casi el 90%, son suníes. Vale, ya hemos explorado las ramas principales. Ahora vamos a dar un paso atrás para ver el árbol completo, una sola raíz, pero con muchas ramas. Esta tabla lo resume de maravilla. Vemos 3 fes distintas, cada una con sus propios símbolos, sus textos sagrados, pero todas, y esto es innegable, están conectadas a esa misma raíz de la que hemos estado hablando. Entonces, la idea central es esta. A pesar de las diferencias, que son muchas y muy evidentes, los cimientos son compartidos. Hablamos del mismo patriarca, Abraham, de la creencia fundamental en un único Dios y de un origen geográfico e histórico en la misma parte del mundo. Y claro, las diferencias son las que han ido definiendo sus caminos por separado. Cuestiones teológicas que son fundamentales, como la manera de interpretar los textos sagrados, cuál es exactamente la naturaleza y el papel de Jesús, o quiénes son considerados profetas legítimos después de Abraham. Ahí están los grandes puntos de separación. Y esto es muy importante que quede claro. Este esquema que hemos visto es, por pura necesidad, una simplificación. Las relaciones reales, tanto a nivel histórico como teológico, son increíblemente ricas, complejas, llenas de matices. Son el resultado de miles de años de evolución y de debate. Y con todo esto, llegamos a una última pregunta, que es más bien para la reflexión.
Sabiendo que 3 de las mayores fuerzas culturales y religiosas del planeta comparten este ADN espiritual, ¿cambia en algo la forma de ver la geopolítica, los conflictos, el diálogo en el mundo de hoy? Es una pregunta que, desde luego, da para pensar. La fuente del conocimiento, educación, sabiduría y aprendizaje.